Bueno, la tipografía, cuando hablamos de tipografía hay diferentes conceptos que quiero primero dejar en claro. Entonces, cuando hablamos del concepto de tipografía, estamos hablando no solamente de la disciplina que se encarga de diseñar los tipos de letras, sino también resolver o aclarar los conceptos de familias, fuentes, familias tipográficas y fuentes tipográficas. Es cuando hablamos o nos referimos al tipo, estamos hablando al modelo o nos estamos refiriendo al modelo o al diseño de una, de una letra determinada. Ah, bueno, listo, Mauricio, muchas gracias. Bueno, igual para Luis, pues ahí van a quedar los videos, entonces para que si se pierde una parte de la clase, pues que se conecte después al, perdón, que la vea después en el video que vamos a colgar ahí en el canal de YouTube. Bueno, muchas gracias. Listo, Bueno, entonces les contaba, tipo, cuando hablamos del tipo es igual al modelo o al diseño de una letra determinada. Estamos hablando de una sola letra, ya sea consonante, número o vocal, ¿sí? O signo de puntuación. Es decir, qué forma tiene esa tipografía como tal o ese carácter. Cuando hablamos de tipografía estamos hablando del arte y la técnica de crear y componer esos tipos para comunicar un mensaje. Y también estamos hablando del estudio y la clasificación de las diferentes fuentes tipográficas. Cuando hablamos de fuente tipográfica, estamos hablando de la definición del estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres, ¿sí? De un grupo completo de letras, números y signos, y que se están rigiendo por unas características comunes. Entonces, de esa manera yo puedo darle una cierta identificación a los tipos de letras o a las fuentes tipográficas, porque todos esos caracteres tienen unas formas en común. Entonces las puedo asociar de esa manera. Y cuando hablamos o nos referimos a familia tipográfica, pues en la tipografía lo que significa es un conjunto de tipos que están basados en una misma fuente con algunas variaciones. Es decir, es un conjunto de fuentes tipográficas que tienen ligeras variaciones, que pueden ser, por ejemplo, en el grosor de la letra, como cuando hablamos de una familia o una fuente tipográfica de tipo regular. Y luego tenemos una variación que es, por ejemplo, la condensada, ¿sí? O, o, no, o la que viene toda en negrilla, o la que viene toda en cursiva, o bueno, ese tipo de cosas. Listo. Eh, digamos que cuando hablamos o cuando nosotros nos vamos a la parte de la historia de cómo se crearon las fuentes tipográficas, vamos a encontrar que esas fuentes están compuestas por diferentes partes. Me refiero a cada uno de esos caracteres que conforman esas fuentes tipográficas, están conformados por ciertas partes. No hay una nomenclatura, pues que uno diga, esta es la nomenclatura que aplica o que es la realidad verdadera, pues, a la hora de haber sido creadas las tipografías o las fuentes. Pero digamos que a grosso modo, cuando uno busca información al respecto, puede uno encontrar que estas son las diferentes partes de un carácter. Más que de pronto a ustedes esto les interese por un tema de aprenderse cómo se llaman, por ejemplo, en la F o en las letras que sobrepasan, digamos, esta altura media, que esto se llame un ascendente o que esto en la G se llame un ojal, que esto sea una ligadura, un remate, etcétera, como las partes que ustedes ven ahí. El detalle aquí está es en aprender a identificar las fuentes tipográficas a partir precisamente de esas partes. Y porque obviamente esas partes son las que están caracterizando en términos de la tipología formal las diferentes fuentes tipográficas que hay.
Entonces, como les decía, más que aprenderse, digamos, cómo se llama cada una de estas diferentes partes que ustedes ven acá, lo interesante del tema es, si por ejemplo yo quiero crear una fuente tipográfica, pues me tendría que fijar en estas diferentes partes para crear una unidad gráfica en cada uno de los caracteres que pretendo crear. Y lo otro es que también eso me va a ayudar a identificar precisamente cómo de manera formal los diferentes caracteres se están relacionando con esas diferentes partes. Me refiero a que si esto es curviadito, pues se supone que las otras partes también tienen que ser curvadas para poder eh, que guarden una unidad gráfica cada una de las letras que tengo acá. Listo. ¿De dónde nacen entonces todas esas partes? Cuando nosotros hablamos de las tipografías o de los diferentes tipos de letra, también tenemos que hablar primero de las formas de cómo terminan esas letras. Y en este caso hay un concepto que es digamos, el principal en términos de la identificación de esas familias de fuentes tipográficas y es lo que comúnmente conocemos como serif. Es decir, las fuentes con serif o de tipo serifas son las que tienen los elementos, digamos, estos elementos que ustedes ven acá, que son las que nos permiten crear o reconocer más bien la familia tipográfica eh, que necesitamos. Y también hay unas ciertas características y es que esto, que funciona como una especie de adorno, pues de alguna manera está haciendo que la forma de la fuente o del tipo del carácter sea a veces mucho más difícil de identificar o de percibir que, por ejemplo, las que no tienen serif o las que se conocen como fuentes de palo seco. Entonces, cuando hablamos de estos adornitos, pues esto tiene una respuesta también dentro de la parte pues histórica. Entonces, bueno, hay 5 elementos puntuales que sirven para clasificar e identificar esas diferentes familias de fuentes tipográficas. El primero es la presencia o ausencia del serif, ¿sí? O remate. La segunda es la forma que tiene ese serif. La tercera es la relación curva o recta entre los diferentes bastones o serif. Entonces, con respecto a los bastones me refiero a las demás partes que conforman o a la transición entre un serif y otro. Mire que, por ejemplo, aquí tiene un mismo grosor toda la letra, mientras que aquí es más delgado en una parte, aquí se engrosa y vuelve otra vez a ser delgado. El cuarto elemento es la uniformidad, perdón, o variabilidad del grosor del trazo. Y el quinto elemento es la dirección del eje que se está engrosando. Entonces, como lo podemos ver acá, digamos, estas fuentes con esa característica de que tiene serif, de que tiene partes gruesas y partes delgadas, va a tener una cierta dificultad al ser percibida, por ejemplo, si yo la coloco en un medio o en una publicación o en una valla publicitaria, bueno, en alguna parte donde yo quiera colocar un mensaje escrito, va a tener muchas más dificultades en la lectura porque va a ser mucho más difícil de percibir. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, esto lo coloco a una distancia muy larga, una distancia longitudinal muy larga, voy a encontrar que va a ser difícil percibirlo a lo lejos, identificarlo como una S, porque los serif desde cierta distancia se entienden o se van a entender de pronto como puntos o como otros elementos. Lo que difiere, por ejemplo, de las letras sin serif, que son normalmente las tipografías que se perciben mucho más rápido. Por ejemplo, cuando ustedes ven los carteles del tránsito o de tráfico, ustedes ven que normalmente las letras siempre son con un mismo grosor y tratan de tener una medida donde el ancho es proporcional a la altura
casi que en dos, o sea, por 2 unidades de altura, una de ancho. Entonces, esa proporción y el grosor uniforme hacen que sean mucho más fáciles de percibir, lo que quiere decir que son tipos de fuentes que facilitan la lectura. Entonces, eso también es un detalle bien importante. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, ¿qué es lo que dice la historia? ¿O de dónde sale el tema del serif? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las fuentes o de las familias de fuentes serifas, nosotros podemos encontrar que ese serif se está generando eh, a través de una clasificación. Entonces, de acuerdo a ese serif, a ese tipo de serif, de cómo se está viendo, entonces nosotros podemos clasificarlas en romanas antiguas, romanas de transición, romanas modernas y egipcias. Es decir, esta es un ejemplo de romanas antiguas, que es una fuente llamada Garamond. Romanas de transición, Baskerville es un ejemplo. Romanas modernas, Bodoni, y las egipcias, que es por ejemplo esta Copper Black. Estos cada una tienen obviamente diferencias en los serif, aunque todas lo poseen. Pero cuando uno eh, trata de analizar de dónde viene ese serif, pues entonces lo que tiene que hacer es remontarse, digamos, a la historia de cómo se generaron esas fuentes. Entonces, algunas de esas características que son perceptibles en los serif tienen que ver con la forma como esas fuentes eran escritas. Entonces, si uno ve, por ejemplo, por allá en la época de piedra, cuando todavía no se había creado la imprenta, ¿sí? La imprenta no está como invención, pues cómo se hacían normalmente los escritos. Normalmente utilizaban cinceles y esos cinceles lo que hacían era escribir con esos cinceles y con un martillito sobre piedra, ¿sí? Entonces, precisamente el serif ahí está representando, digamos, los remates de las letras que le daban con el cincel, por eso yo los veo que son como planos. Esos eran los diferentes remates que habían en el cincel. Y conforme obviamente fue avanzando, eh, digamos, en términos de materiales seleccionados para la generación de los diferentes escritos, para dejar pues los escritos que los pudieran también valorar y conocer las diferentes generaciones posteriores, pues también fue evolucionando el tema de los materiales y ya no solamente se utilizaban piedras, sino que después entonces entró la era de los metales, donde habían metales que eran mucho más dúctiles que la piedra, por ejemplo, metales como el cobre, donde básicamente ahí cambiaban la forma de los cinceles y ya era mucho más fácil eh, generar esas letras. Entonces esto dio origen a que las letras pudieran ser un poco más eh, ornamentadas y bueno, ese tipo de cosas. Pero bueno, digamos que todas estas son familias de fuentes serifas y hay diferentes maneras, obviamente, de reconocerlas y eso se debe a los diferentes tipos de serif que tienen o remates. Pero cuando uno habla de los tipos de fuentes sin serif, pues aquí lo que se torna, digamos, fácil de comprender es que ya estas son fuentes que están cumpliendo o que están siendo tomadas a épocas posteriores o fueron creadas en épocas posteriores a eso que yo les estaba comentando ahorita, que tenía que ver con que ya los temas de la escritura no se hacían con cinceles, ni sobre piedra, ni sobre metales, sino que aquí ya se creó la imprenta. Entonces con la imprenta pues ya vino todo el desarrollo, todo un desarrollo diferente de tipografías, donde lo que se hacía era que formalmente guardaran similitudes con las tipografías serifas, pero sin tantos adornos. Entonces aquí empiezan a crearse otros tipos de fuentes, como por ejemplo las grotescas, las geométricas, que esto también pues corresponde obviamente a una parte de la ciencia donde empezaron
a estudiar la geometría y bueno, las diferentes ciencias como las matemáticas y todo eso también influyeron obviamente en la creación de las diferentes familias tipográficas. Entonces, bueno, uno puede notar, por ejemplo, que las geométricas son letras o tipografías muy redondas que vienen, o que cuando son intersectadas, pues son intersectadas con líneas rectas, pues ese tipo de cosas. Y entonces, obviamente, todo eso trasciende hasta nuestros días y empiezan a generarse diferentes formas que, como les decía, guardan similitudes en las letras o en las formas de las letras básicas, simplemente que no están incluyendo el serif, porque ya aquí el serif se considera como un elemento de adorno. Entonces, bueno, aquí ya después de esto, pues entonces también se intenta a través de la imprenta generar detalles, por ejemplo, como tipografías que están relacionadas o que quieren parecerse a las fuentes que nosotros podemos escribir, digamos, a mano alzada. Entonces empiezan a darse las humanísticas y las inglesas, que son básicamente la representación de las cursivas. Obviamente todas las que nosotros vemos acá, pues son eh, fuentes tipográficas que han sido creadas a través de un software de creación de tipografía, pero pues lo que básicamente están haciendo acá es que se están guardando ciertas similitudes con las letras de las cuales provienen, ¿sí? Básicamente tiene que ver es con la evolución de las fuentes tipográficas. Y finalmente, ya con la creación, por ejemplo, de los programas de diseño, del software de diseño, pues ya viene todo el tema del desarrollo de que esas diferentes formas que tienen cada una de los tipos o de los caracteres, pues ya se convierte en un tema netamente orientado hacia la comunicación o de qué queremos que comunique la fuente, no solamente con el texto en el cual se está escribiendo esa tipografía, sino también con las formas que tienen, que este es el punto interesante que nosotros vamos a tomar aquí a la hora de comunicar una pieza gráfica, una infografía o lo que ustedes requieran pues comunicar como mensaje. Y es que yo debería, es decir, la fuente como tal o la tipografía como tal debería ser un elemento que adicional a la teoría del color, adicional a las formas de composición, a las formas de maquetación, pues me sirva para apoyar el concepto de lo que yo quiero generar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en estas tipografías ornamentadas o en esta fuente ornamentada que yo tengo acá, que el tipo se llama Sniper, por ejemplo, yo podría colocar el título de una película, digamos, de apocalipsis zombie o alguna cosa así, o por ejemplo de guerra, porque sus formas me llevan a pensar o a reforzar ese concepto. Entonces, esto es lo importante aquí, es formalmente, aunque cada una de las letras está transmitiendo, obviamente, el reconocimiento de la tipografía, pues adicionalmente esa forma o esas formas que tienen los diferentes caracteres, pues cómo me van a llevar a reforzar el concepto de lo que yo quiero expresar en mi mensaje o en mi comunicación. Entonces, en eso consiste el tema de las tipografías. Bueno, asociado al tema de las tipografías, entonces tenemos también el tema de la rotulación. Entendiendo la rotulación, pues como el factor que influye en que un objeto, bueno, un objeto no, en que un título, un texto en general, un intertítulo, pueda ser percibido de una manera más fácil. Esto hablando de la usabilidad de la tipografía con respecto a lo que quiere expresar. Si yo quiero, por ejemplo, o sea, yo puedo tener varias intenciones a la hora de generar un texto. La primera intención, obviamente, es que sea muy legible, pero también puede haber una intención en la cual yo quiero que el texto no sea legible. Por ejemplo, eso ustedes lo ven eh, digamos, en los logos de las bandas, por ejemplo, de metal. ¿Sí? Hay unos logos de bandas de metal que son, digamos, muy complicados de entender.
y en este sentido, eso es lo que busca precisamente la parte gráfica, el aspecto gráfico con la utilización de la tipografía, es confundir. Entonces, por ejemplo, para esto se utiliza la rotulación. Entonces, bueno, la legibilidad es el término que se emplea en el diseño tipográfico para definir la cualidad que nosotros deseamos que tenga una familia tipográfica. Entonces, algo que sea legible es que es fácil de comprender, o algo que sea ilegible es que presenta una complejidad en la lectura de una determinada letra. Entonces, hay diferentes factores que condicionan esa legibilidad de un texto o de un rótulo. Por ejemplo, el público al cual va dirigido el texto es un factor que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar correctamente una fuente tipográfica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la vista de una persona, de un adulto mayor, a la vista de una persona joven. Obviamente se van perdiendo físicamente hablando las características de percepción de la vista. Entonces, por ejemplo, en enfermedades como la miopía, hipermetropía, bueno, este tipo de cosas que se presentan en adultos mayores, pues obviamente van a ser factores que impidan que se lea o se entienda mejor un texto. Entonces, en ese caso, hay maneras de compensarlo. Por ejemplo, si yo sé que digamos, la composición gráfica que estoy desarrollando va a ser leída por personas de la tercera edad, pues en este caso debería utilizar una letra con un tamaño muy grande y que sea lo más simple posible, es decir, que no tenga adornos para poder que sea muy fácil de percibir. Entonces, por eso es un factor. Listo. Otro factor que es importante y que condiciona la legibilidad del texto es el diseño de la letra. Entonces, por lo que veíamos ahorita, si es una letra bastante ornamentada, pues va a ser mucho más difícil de percibir, por ejemplo, una distancia determinada. Mientras que las letras de palo seco, como por ejemplo las que se utilizan en las señales de tránsito, pues son mucho más fáciles de entender porque tienen un diseño más sencillo. El espaciado entre letras, que es lo que comúnmente conocemos como el kerning o tracking, que es un concepto que ya les voy a explicar más adelantico, también influye en la legibilidad de ese texto. ¿Por qué? Porque entre más espaciado entre letras, quiere decir que yo no voy a poder asociar o mi cerebro no va a tener la capacidad de coger todas esas letras y poder reunirlas como si fueran una sola palabra, sino que las va a pensar como diferentes palabras o como monosílabos. El tamaño de la letra pues también influye, ya lo decíamos aquí, por ejemplo, con el público al cual va dirigido el texto. Si yo tengo una letra muy pequeña, pues lo que voy a hacer es evitar que se lea de una forma mucho más rápida. Y ejemplos como lo que hablamos de los contratos, cuando le dicen a usted la letra pequeña del contrato, pues quiere decir que la letra pequeña del contrato es lo que usted pasa por eh, o lo obvia precisamente porque no lo vio. Entonces, entre más pequeña sea la letra, más difícil va a ser su lectura. En este orden de ideas, las tipografías, pues, que se vuelven menos legibles son aquellas fuentes que tienen un tamaño. Recuerden que el tamaño de la tipografía está dado en puntos y esas letras que se vuelven ilegibles empiezan a dejarse de leer partiendo de un tamaño de 6 puntos hacia abajo. Es decir, cuando yo coloco en un texto una letra que es menor a 6 puntos, ya ahí está perdiendo la característica de ser legible. Luego tenemos también las longitudes de la línea, esto para los párrafos. Entonces, cuando tenemos las longitudes de la línea muy largas, me imagino que les ha pasado algunas veces que cuando ustedes están leyendo un libro, ustedes van leyendo de izquierda a derecha y cuando llegan al punto máximo de la frase o de la línea de texto en el punto derecho, cuando van a coger la línea de abajo, si esa línea es muy larga, va uno buscando si efectivamente está leyendo la misma o la de abajo o se saltó la de abajo o algo así. Entonces se le pierde a uno la línea cuando son muy largas. Entonces, la longitud de la línea influye también en eso. Y cuando son muy cortas, entonces va a cansar mucho al lector porque constantemente va a tener que estar moviendo los ojos y pues va a ser pesado para la vista.
Entonces también pilas con eso. Factores que influyen en la legibilidad de un rótulo, la calidad de impresión. Obviamente si la impresión que yo tengo, pues va a ser que, por ejemplo, haya una parte que la tinta no colocó muy bien las letras y se ven borrosas, pues no voy a poder eh, leer bien lo que dice el texto. Y finalmente los colores, cuando tenemos una combinación de colores, como por ejemplo un fondo blanco con unas letras amarillas, amarillo pollito. Y ahí vamos a, digamos, como no hay mucho contraste entre esos dos colores, pues se va a perder obviamente lo que se está queriendo explicar a través de los textos. Entonces, bueno, ¿qué tipografías podemos utilizar para evitar, por ejemplo, ese tipo de errores? Entonces, bueno, pues tipografías que podamos nosotros crear, con las que nosotros podamos crear títulos, subtítulos, encabezamientos, bueno, comienzos de página. Entonces, lo que tendremos aquí es en cuenta es la importancia de las imágenes que se están generando allí. ¿A qué me refiero con esto? A que las imágenes siempre van a ser mucho más importante o van a llamar dentro de un contenido, van a llamar mucho más rápido la atención que cualquier fuente. Entonces tratemos de transmitir el mensaje no a través del texto, sino a través de la imagen, ¿sí? De que cobre importancia a la imagen y que ya cuando llamó la atención, entonces la persona sí lea el texto y que obviamente ese texto tenga que ver con esa imagen que está allí. Entonces, aquí sería bueno escoger tipografías cuya forma esté orientada hacia la forma o a lo que me está expresando la imagen como tal, con la que yo estoy apoyando. Entonces, bueno, las interrupciones de un texto que se crean a partir de los títulos, los subtítulos, encabezamientos y comienzos de una página. Aquí se debe tener en cuenta la importancia de las imágenes por ellas mismas, de su interés visual. Y de esta forma, el diseñador pues debe evitar que el énfasis tipográfico entre en conflicto con las imágenes. Esto es básicamente lo que les estaba diciendo, es decir, que la imagen es más importante y lo que hace el texto es entrar a acompañar la imagen. Bueno, los rótulos que se utilizan para captar la atención deben ser vistosos y deben comunicar mensajes y emociones y pueden ser de diferentes maneras, pueden ser modernos, pueden ser pacíficos, agresivos y todo esto lo puedo hacer a través de las diferentes formas que tienen las letras. En la creación de un rótulo, pues debe existir un equilibrio entre cuál es el sentido que tiene ese mismo rótulo y la tipografía con la que se está escribiendo. Por ejemplo, si ustedes quisieran crear un logo de pañales, pues qué tipografía utilizarían. Por ejemplo, una tipografía que fuera muy abullonadita o que tuviera una forma donde se viera que es como muy eh, como gordita, ¿sí? Porque ese tipo de formas van mucho con el concepto de los bebés, de los niños recién nacidos, de cosas suaves y ese tipo de cosas. Entonces, aquí debería ver la relación o darle la importancia a la relación entre las diferentes formas que conforman cada uno de los caracteres o los tipos dentro de la familia tipográfica y el concepto que yo quiero obviamente expresar. Eh, entonces, bueno, finalmente un rótulo debe tener un buen equilibrio entre el sentido del mismo y la tipografía con la que se está escribiendo. Ese es como el tema. Obviamente dentro de los aspectos de legibilidad, pues puede encontrar que las sans serif o las que no tienen serif, serif como tal, son tipografías que están relacionadas con la innovación, con la evolución, con avance, con tecnología, y por eso uno las ve orientadas mucho al tema de presentaciones multimedia y ese tipo de cosas. Entonces, esto lo digo también, por ejemplo, cuando ustedes vayan a presentar un medio audiovisual, pues dependiendo obviamente del tema que tenga, este tipo de letras sin serif aplicaría bastante bien. Bueno, vamos a ver o a considerar aquí las variables visuales. Entonces, se denominan variables visuales a las variaciones que sufren los signos. Y estas variables pueden ser la forma, la orientación, el tamaño y el movimiento. Entonces, la orientación del tipo
de cada una de las letras, también es un punto importante que hay que tener en cuenta porque, por ejemplo, la orientación cursiva, que es cuando nosotros la tenemos así, que es un poco ladeadita o que está como en ángulo, debemos emplearla, por ejemplo, para destacar un texto, y esto se utiliza mucho en los textos normales, por ejemplo, cuando uno está leyendo un libro, cuando alguien quiere tomar literalmente lo que dice de pronto el autor. Entonces, o lo que dice de pronto una persona entrevistada. Supongamos que uno está leyendo un libro que tiene, que se generó a partir de, o la temática se generó a partir de entrevistas. Entonces, cuando se quiere tomar literalmente lo que la persona entrevistada dijo, se coloca, por ejemplo, en cursiva y entre comillas. Entonces, por ejemplo, este tipo de variantes visuales hacen que eso tenga un detalle específico y que se pueda notar. De igual manera, por ejemplo, el uso de las mayúsculas en Internet lo entendemos como el uso de que una persona está levantando la voz, como quien dice, o lo leemos como que una persona está diciendo las cosas como regañando, ¿sí? El tamaño, obviamente, pues es algo que influye, ya lo habíamos visto. El tema de las minúsculas, pues de que todos los letras, de que todas las palabras sean escritas en minúscula, pues también va a tener un efecto, restándole cierta importancia. Y obviamente la letra regular, que no tiene variantes visuales, pues va a ser la misma, va a ser la tipografía que se va a percibir mucho más rápido antes que cualquier otra de las fuentes tipográficas que pertenezcan a la misma familia. Entonces, bueno, como les decía ahorita, el tamaño de las fuentes está dado en puntos, siendo, digamos, la letra más legible a una distancia normal, y con distancia normal me refiero a las distancias, por ejemplo, con las que usted lee un libro. Eh, Ahí la letra óptima en términos de ocupamiento de espacio y percepción visual es la de tamaño 12. Es decir, si yo voy a hacer una revista, pues lo ideal es que la letra no fuera más grande de un tamaño 12, porque aquí lo que estoy haciendo es desperdiciar el espacio. Pero tampoco menor a tamaño 12, porque menos de tamaño 12 empieza a perder legibilidad. Entonces, esto cuando son libros o medios que son para leer, digamos, como a una distancia normal en la que uno lee un libro. Pero, por ejemplo, ya cuando yo tengo letras que van a estar, por ejemplo, en una valla publicitaria, donde va a estar ese medio, digamos, a unos 60 metros del piso, pues entonces aquí sí va uno a entrar a ver qué tamaño de fuente sería la ideal para que a esa distancia yo la pudiera percibir. Entonces hay que hacer como una especie de equivalencia entre una letra que si a la distancia en la que yo leo un libro es tamaño 12, pues a 60 metros del suelo tiene que ser una letra que por lo menos tenga un tamaño de 50 puntos eh, para poderse leer. Entonces, pilas ahí en la utilización de esos textos. Bueno, los tipos de textos. Vamos a hablar sobre los tipos de textos. Aquí en los tipos de textos, cuando yo tengo bloques de texto como tal, no estamos hablando de rótulos, sino de bloques de texto, donde yo ya llevo a cabo pues el desarrollo del artículo, bueno, de lo que quiera explicar. Aquí cuando hablamos del tipo de letra estándar como el más legible, es el tipo de letra regular y sin serif. El espacio entre letras y palabras aquí no debe ser ni muy amplio ni muy reducido porque el lector podría perder la línea del texto. Entonces ya hablábamos esto. Cuando yo tengo un bloque de texto, las líneas no pueden ser ni muy largas ni muy cortas porque se puede perder donde continúo leyendo. El tamaño de la letra no debe ser ni muy grande ni muy pequeño. De ambas formas cansa al ser leído y reduce la legibilidad. Entonces ya vimos que el tamaño de letra adecuado sería 12 píxeles, 12 puntos. Y las columnas y líneas no deben ser muy cortas o muy largas, ya que tienen el mismo efecto de reducción en la legibilidad. Entonces la columna tampoco puede ser un tema donde yo coloque mucho texto, porque lo que voy a hacer es que voy a cansar al lector y con el cansancio de la capacidad visual, pues viene el problema en la reducción de la legibilidad. Bueno, finalmente está el tema de la alineación de los textos, donde yo puedo alinear a la izquierda, a la derecha, un texto centrado o un texto justificado. En el caso de la alineación a la izquierda es lo
que se debe hacer a la hora de aplicarlo a textos largos. Alinear a la derecha pues hace que se dificulte encontrar la siguiente línea de lo que estoy leyendo, entonces se recomienda para textos muy cortos o para títulos. El texto justificado pues puede hacer como variable visual ver un bloque de texto que sea legible, que sea muy legible, ya que se están equilibrando aquí los espacios entre cada una de las letras y palabras para que la línea siempre tenga o sea, esté justificado a la derecha y a la izquierda, y eso haga que visualmente se vea como un bloque de texto muy lleno. Entonces, esto también se recomienda para textos largos y sobre todo cuando yo quiero hacer que ese bloque de texto tenga una influencia sobre llamar la atención a la hora de construir una pieza gráfica. Y cuando hablamos de alineaciones centradas, pues esto obviamente le da una apariencia muy formal, pero también es ideal utilizarlo en textos cortos porque también va a tener el mismo problema de alinear los textos a la derecha, que voy a poder perder como usuario las diferentes líneas de texto que vienen ahí. Bueno, estos son los dos conceptos de lo que estamos hablando ahorita, el tracking y kerning. Tracking, entiéndase como la separación entre las diferentes letras de una palabra. Y cuando hablamos de kerning, es la variable visual en términos de separación que hay solamente entre dos letras. Eso también lo puedo modificar. Ahorita les explico en el panel de tipografías cómo poder generar eso. Bueno, finalmente cuando entró la fuente digital o el software que me permite utilizar la fuente digital, desde los procesadores de palabras hasta el software de diseño, pues tengo acá diferentes características donde puedo modificar el tamaño, el espaciado interlineal, el tracking y kerning, ¿sí? Las variables visuales en la altura y ancho de cada una de las letras, índices o subíndices, etcétera, etcétera. Y los tipos de alineaciones que estábamos hablando ahorita. Ahorita les explico esto bien con respecto al programa o software de diseño. Bueno, finalmente me gustaría esta canción de aquí, me imagino que la conocen, que es una canción que se llama Ya no sé qué hacer conmigo, de un grupo que se llama Cuarteto de Nos. Me gustaría que de pronto vieran el video, sé que lo conocen, pero de pronto si han tenido la posibilidad de verlo, pues échenle una ojeadita y véanlo con conciencia para saber cómo el uso de la tipografía en este video en particular es tan importante y cómo transmite, de acuerdo a lo que estábamos hablando ahorita, con el tema de la parte formal o de la tipología formal de cada uno de los caracteres. Y este es un videito que se llama Tipolución, donde también es una buena manera de utilizar el texto, no necesariamente el texto adecuando, digamos, vocales y consonantes para conformar palabras, sino de cómo la forma del texto me lleva a ver a comunicar, no necesariamente a través de palabras. Entonces, les voy a colocar aquí el videito. Sí, miren que las nubes están formadas por la letra C y adicionalmente por los símbolos de paréntesis. Bueno, ahí pueden ver ustedes las comas, signos de exclamación, como en representación de la lluvia. Sí, una letra O y las apóstrofes. Miren ahí cómo se van conformando, digamos, como unas florecitas a partir de la letra U y la J y bueno, otras letras.
Bueno, ahí tienen pues como una ideita de también cómo pueden utilizar los textos para expresar ese tipo de cosas. Listo. Les voy a mostrar aquí en Photoshop y en Illustrator cómo poder, básicamente la gestión de textos en Photoshop y en Illustrator funciona de la misma manera. ¿Cómo surgen o cómo puedo yo colocar fuentes o letras o palabras aquí? Entonces lo que hago es, me voy a la herramienta texto, le doy clic ahí. Aquí hay dos maneras de generar el texto. Una es dando clic ahí y en el momento en que yo empiezo a escribir, pues obviamente aquí arriba en la barra de comandos me salen las propiedades de cómo poder alinear, por ejemplo, el texto. Alineación a la izquierda, alineación al centro, alineación a la derecha. Y quiero que tengan presente algo y es que cuando yo le doy solamente un clic para que él vuelva a generar una letra abajo, o sea, para insertar un salto de página, entonces lo que va a suceder acá, lo pongo al 100%, ahí. Entonces lo que va a suceder aquí es que yo tengo que incluir siempre un enter, ¿sí? Enter para incluir saltos de página, saltos de línea, perdón. Pero si yo quiero que lo haga de manera automatizada, entonces ya el tema es de la siguiente manera. Cojo la herramienta de texto y lo que voy a hacer es abrir un área. Clic sostenido y abro un área. Y cuando yo empiezo a escribir ahí, ya ahí él automáticamente va a generar el salto de línea. Hay otra cosa importante aquí y es algo que muchas personas no caen en cuenta. Y es lo siguiente. Por ejemplo, si yo cojo este texto y lo copio y lo voy a pegar aquí. Bueno, aquí en Photoshop, bueno, le doy doble clic y le doy control T para que salga esta ventanita de texto. Listo, aquí tengo todo lo relacionado a los caracteres y aquí a los párrafos. Y carácter y párrafo. Ya yo me llevo esta ventanita acá. Entonces aquí todas las opciones relacionadas con la tipografía, el tamaño de la letra. Entonces aquí tengo tamaños predeterminados o esto también lo puedo generar con el teclado, por ejemplo, bajarlo a 25. El espaciado interlineal, que puede ser menos, ¿sí? O puede ser más, el que viene por defecto. En este caso, si lo quiero de acuerdo al tipo de letra o tamaño 25, digo automático y él lo va a generar allí. Entonces, una manera de hacerlo desde el teclado es seleccionando el texto, le doy Alt sostenido con la flechita. Ah, perdón, porque aquí está seleccionado el. Listo. Supongamos que yo tengo seleccionado este sin tener nada seleccionado acá. Yo le doy Alt y la flechita hacia arriba y hacia abajo. Me permite generar esto, ¿sí? Cambiar la variable visual en el espaciado interlineal. Pero también tengo la opción de manejar el tracking, ¿sí? Un tracking, por ejemplo, yo amplío un momentico este, bien. El tracking, si yo le doy doble clic acá y le doy Alt, flecha hacia la derecha, entonces mire que él va aumentando este numerito de aquí. Flecha hacia la izquierda, entonces lo va disminuyendo. Bien. En cero, pues obviamente es la variable visual de acuerdo al tamaño de letra que tengo acá. Y aquí se modifica el kerning. El kerning solamente es el espaciado entre dos líneas, entre dos letras, perdón. Entonces, si yo me paro acá, puedo ir aquí y decirle, por ejemplo, que sea -100 o lo que yo considere, pues.
Entonces mire que aquí voy a lograr unir o separar dos letras. Bueno, adicionalmente, entonces hay unas variables aquí que yo puedo manejar donde si yo aumento este o disminuyo este, voy a modificar la variable visual con respecto a la altura del texto. Por ejemplo, si lo coloco al 50%, mire lo que sucede allí. O si lo coloco al 150, pues va a quedar obviamente mucho más largo. Y lo mismo pasa con este de aquí. Si lo coloco al 50%, entonces él va a reducirlo. Si lo coloco al 150, lo va a alargar. ¿Ya? No lo está alargando de espacio, sino de tamaño. De tamaño en la forma del texto como tal. Bueno, adicionalmente, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer, expresar, por ejemplo, digamos que estén escribiendo algo sobre áreas, entonces si van a expresar centímetros cuadrados, ustedes pueden coger este 2 de aquí y decirle aquí que lo coloque pequeñito arriba, ¿ya? Y también lo pueden hacer, pueden modificar esa variable con este. Y por ejemplo, si yo selecciono solamente el 2, lo puedo seguir subiendo o lo puedo bajar, si esto es negativo. Bien. Entonces, bueno, esas son las opciones de lo que me permite el tema del texto. Aquí hay algunas fuentes tipográficas que me permiten utilizar este tipo de cosas, por ejemplo esta, que sea un texto en negrilla, que sea un texto cursivo, que sea un texto que se exprese todo en mayúsculas, siempre, todo lo que yo escriba en mayúsculas, en Versalita, que es letra grande y letra chica, o sea, letra mayúscula y letra minúscula, en el momento en que haga saltos de página. Bueno, subíndices, subrayados, tachados, ¿sí? Entonces, aquí tengo estas diferentes variables. Y aquí tengo lo relacionado a las alineaciones. Entonces, alineación a la izquierda, alineación a la derecha, central, justificado a la izquierda, central y a la derecha, justificado completo. Y también tengo la manera de correr aquí las sangrías, obviamente en puntos. Entonces, por ejemplo, 20 puntos. Entonces, lo acabo de correr este de acá, como para hacer listas o ese tipo de cosas. Esto es bastante útil también. Listo. Bueno, eso con respecto al tema del texto. Ah, bueno, hay un detalle que era lo que les iba a mostrar acá, que para eso copié este texto. Esto normalmente se lo voy a explicar en Illustrator. Aquí también lo tiene esta opción que se llama Hyphenate. Y en español aparece como separar. Entonces, en esta opción de acá, lo que ustedes van a poder hacer es lo siguiente. Les voy a copiar ese texto, voy a abrir un archivo nuevo de Illustrator, una hoja carta, por ejemplo. Y aquí es lo mismo, ¿sí? Cojo el texto, abro una parte y lo pego. Entonces, mire, aquí hay un detalle, que cuando yo pego el texto, un texto que yo traigo de internet o lo que sea, tiene esta opción acá. Mire que si yo genero una alineación justificada, mire que hay algunas palabras que él me las divide. Bien. Esto normalmente no se utiliza en las publicaciones, ¿sí? Esto de que divida las palabras para seguir uno en la segunda línea. Entonces, ¿cómo se quita esto? Ustedes seleccionan el texto y le dan clic aquí. Esto está en párrafo, le dan clic acá y ahí lo quitan. Entonces, mire que ya no tiene más lineecitas. Entonces, eso es bastante útil para ese tipo de cosas. Y también hay otros detalles acá que les quería mostrar con respecto al manejo tipográfico, pero estos sí ya son exclusivos, por ejemplo, de Illustrator. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una figura, yo tengo esta figura, yo puedo convertir esto en un área de texto. ¿Cómo lo puedo hacer? Es decir, que el texto
respete, digamos, esta estrella como una margen. Eso lo puedo hacer aquí, me voy a la herramienta texto, obviamente construyo primero la figura, esta figura puede ser cualquiera, cualquier cosa, inclusive una que yo siluetee. De hecho, ahorita le vamos a ver la utilidad de eso. Entonces yo vengo acá y le doy clic a esta segunda herramienta que dice herramienta de texto por área. Y luego vengo y le doy clic a la línea. Entonces mire que el texto toma la forma de en este caso de la estrella. Si le hubiera dado clic acá, pues él toma la forma allí. Bien. Pero también hay una característica, bueno, por supuesto, si yo aquí, yo puedo modificar la forma, por ejemplo, con la flecha blanca y también me va a modificar el texto, ¿no? Entonces, el texto se adapta automáticamente a eso. Pero también lo que les iba a mostrar era que no necesariamente solamente esa herramienta de texto sirva para escribir o para definir un área de texto, sino que también, si me voy acá y le doy clic aquí en la línea, mire lo que sucede. Yo puedo hacer una línea de texto que siga eh, una determinada forma. Y puede ser cualquier forma, ¿listo? Entonces esto también nos puede ayudar, por ejemplo, cuando tengamos o cuando queramos hacer cosas como este tipo, por ejemplo. Digamos que yo quiera que el texto en un logo tome tome una determinada figura, por ejemplo esta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Yo selecciono, bueno, en este caso voy a hacerlo con una elipse. Voy a borrar este punto de aquí arriba, o sea, estas dos partes de acá. Y lo que hago acá es convertir este texto acá. Le aumento el tamaño. Puedo añadirle un poquito de tracking y con Alt hacia el lado. Y por supuesto también puedo cambiarle la tipografía. Por ejemplo ahí. Mire que también yo puedo con estas líneas decir si quiero que quede por dentro o por fuera. ¿Sí? Hacia adentro o hacia afuera. En este caso, hacia afuera lo podría ampliar mucho más. Bien. Y la alineación me permitía tenerlo centradito. ¿Ya? Entonces, eso puede ser bastante útil, por ejemplo, cuando estén pensando en hacer iconos o cosas que tengan texto de esa manera. Bueno, finalmente, también acá en Illustrator, pues después de que yo escribo un texto cualquiera, tengan en cuenta que aquí está como texto. Si yo en las capas lo veo, sí, ahí me aparece como texto. ¿Qué quiere decir que aparezca como texto? Que cuando yo le dé clic, mire que yo lo puedo modificar. ¿Sí? Yo lo puedo modificar, pero adicionalmente a la modificación que yo le puedo hacer como el texto, mire que hay una opción que se llama convertir texto a curvas, que esto se hace con clic derecho y aquí se llama crear outlines. Entonces, mire, lo que va a pasar tanto al texto aquí como acá, mire, create outlines, mire lo que sucede. Aquí ya esto ya no me queda, mire que si yo ya le doy doble clic no me va a permitir cambiar el texto, ¿no? O sea, ya quedó, no es texto, sino que el texto se convirtió en un gráfico. Y aquí me quedó agrupado cada una de las letras. ¿Esto para qué me sirve? Porque yo puedo coger este texto aquí y modificarlo. Entonces ya aquí como está en líneas, ya no tiene problema. Esto, por ejemplo, ¿para qué lo utiliza uno mucho también? A veces suele suceder que si yo, por ejemplo, hago, digamos, unas tarjetas de presentación
y utilizo una tipografía específica. Supongamos que esa tipografía, o sea, yo me llevo el archivo a donde la persona que me va a imprimir las tarjetas. Y cuando lo llego allá y lo abro el documento, obviamente aquí me va a salir un cuadro de diálogo que me dice que la tipografía no está instalada en ese computador, que qué quiero hacer yo. Entonces, como yo no tengo la tipografía, simplemente cuando yo le dé abrir, ignore eso y ábralo, me va a cambiar la fuente tipográfica. Entonces, para que no les pase a ustedes a eso, ¿qué hace uno en ese caso? Para que no les suceda. Selecciona, convierte el texto a curvas y aquí sí lo graba. Y ya con el texto convertido, pues obviamente ya no lo puede modificar, no puede modificar el texto, pero lo importante de eso es que si usted lo abre en cualquier Illustrator, le va a respetar la forma de las letras, porque ahí no están como texto, sino que están como formas, ¿correcto? Entonces, esa es una buena manera, digamos, de incluir el texto en los artes que yo haga. La otra manera es, pues, obviamente no convirtiéndolo a texto, pero entonces le tocaría a usted llevar o guardar con el archivo de la fuente tipográfica o de la familia tipográfica que haya generado, en la que haya generado el arte, para que cuando lo vayan a abrir en otro computador, pues, obviamente instalen la fuente. Bueno, les voy a recomendar unas páginas aquí para descarga de tipografía. La primera, una que se llama milunfonts.com. Esta página me permite descargar fuentes tipográficas y aquí puedo tener la identificación, por ejemplo, a través de diferentes familias de fuentes tipográficas. Mire que aquí están los conceptos que vimos acá, fuentes con serif, y por ahí habrán unas que dicen, bueno, decorativas, con el serif slab, bueno, varias cosas. Por ejemplo, tipografía retro o caligráficas. Le doy clic ahí y mira, aquí me salen todas las familias que parece que estuvieran escritas como a mano, en caligrafía. Si yo quiero ver un texto específico, básicamente lo escribo acá y aquí me sale la muestra de cómo se vería en las diferentes letras. Y ya para descargarlo, entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero descargar este. Entonces le digo, descargar. Aquí me baja el archivo zip, el archivo comprimido. Y lo que hago yo acá es básicamente, sí, miren que aquí está el TTF, que es el archivo, ahí está la muestra de este. Ya la instalación, pues obviamente depende si es en Windows o en Mac. Para los que no sabían cómo instalar fuentes aquí en Mac, yo simplemente busco una aplicación que se llama Fontbook. Aquí tengo las diferentes las diferentes familias tipográficas que tengo. Y lo que hago simplemente es cogerla y arrastrarla a una de esas fuentes, de estas de acá, y automáticamente me quedaría ahí. En este caso no la voy a instalar porque ya tengo bastantes fuentes. Y eso cabe anotar que entre más fuentes tenga uno en el computador, demora la apertura, por ejemplo, de los programas de diseño, porque él tiene que cargar hacerle una precarga a todas esas fuentes. Entonces, por ejemplo, en este caso no lo voy a instalar. Otra manera de instalarlo, pues, es que yo le dé doble clic y él viene acá y darle clic aquí, donde dice instalar fuente. Yo le digo instalar fuente, automáticamente él me hace el proceso de instalar la fuente, pues normal, pero no me la va a colocar o sea, no me la va a organizar de acuerdo a las familias de fuentes tipográficas que tiene la aplicación, ¿sí? A todas estas. Yo puedo crear aquí diferentes carpetas, puedo eliminarlas, bueno, dependiendo de lo que sea. Y si a veces las fuentes vienen con las variables visuales, por ejemplo, esta regular, delgadita,
itálica, itálica delgadita, gruesa. Sí, estas son las variaciones de la familia. Entonces, bueno, ahí está. En Windows también tienen la opción de arrastrarlas a la carpeta fuentes del sistema. Esa carpeta normalmente se ubica en las carpetas de instalación del Windows. Hay una carpeta que se llama Fonts. Se le dan doble clic ahí, simplemente la arrastran hasta ahí, la sueltan y listo. O también otra manera de instalarla es doble clic. Ahí les abre y les abre un mensaje que dice el murciélago no sé qué, que son unas letricas como de muestra. Y también dice instalar fuente. Ustedes le dan clic ahí, él les abre una ventana que si la quiere instalar y no sé qué, le dicen que sí y listo. Cuando ya está instalada, pues simplemente, si ustedes están aquí en una aplicación abierta y van a generar un texto, ya les va a aparecer acá el nombre. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver el temita final que queda, digamos, de esta parte, de la parte teórica, para que podamos llevar a cabo el tema del diseño de la revista como tal. Entonces, un momentico, yo busco acá. El tema de la unidad 5. Este tema de la unidad 5 habla acerca de la maquetación y la composición. Bueno, vamos a resumir esto porque igual ya conceptos de estos los hemos traído en las clases anteriores. Cuando nosotros hablamos de la maquetación, estamos hablando de cómo incluir toda la parte teórica que vimos antes de esto dentro de una comunicación gráfica. Es decir, cómo vamos a aplicar la teoría del color, cómo vamos a aplicar las formas de composición, cómo vamos a aplicar la tipografía, cómo vamos a aplicar las técnicas de composición, orientado obviamente a la maquetación para lograr una composición y equilibrio. Entonces, cuando hablamos de diagramación o maquetación, estamos hablando que es un oficio del diseño, no solamente editorial, porque también editorial pues quiere decir que es todo lo que vaya, digamos, para impresión, sino también, por ejemplo, la maquetación de contenidos multimedia. Entonces, ahí no estaríamos hablando de contenido editorial, sino contenido multimedia, y que tiene como objetivo organizar en un determinado espacio, en un formato, contenidos escritos, visuales, en algunos casos audiovisuales, en medios impresos y electrónicos como libros, diarios, revistas, etc. Se puede entender fácilmente como la disposición del conjunto de elementos del diseño. Ya les voy a explicar a qué me refiero con este tema de elementos del diseño. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son los diferentes elementos que puede tener un diseño. ¿Y cuál es el objetivo principal acá? Conseguir un equilibrio que tenga una estética. Una estética dependiendo obviamente de lo que nosotros queramos expresar. Entonces, bueno, estos son los diferentes elementos que yo puedo tener dentro de una comunicación gráfica. Pueden haber texto o objetos de texto, títulos o titulares. Para esto vimos el tema de los rótulos ahorita, ¿sí? Que pueden ser subtítulos o subtitulares, antetítulos, intertítulos, destacados, fotografías o artes. Las fotografías pues son imágenes como tal capturadas por una cámara, y los artes, cuando hablamos de artes gráficos, estamos hablando de infografías, caricaturas o ilustraciones, es decir, imágenes que han sido generadas a través de un computador o algún medio. Viñetas, que son estos punticos que ustedes ven acá, boxes o cajas, ahorita vamos a aprender a identificarlos, hilos, encabezado y pies de página, espacios para publicidad. Pero también en la maquetación yo debo entender cómo acomodar todos estos elementos a través de estos 4 aspectos. Número de columnas que voy a utilizar para mi publicación, el color que voy a utilizar para los fondos, para los títulos, para las diferentes partes, el espaciamiento no solamente de las letras como tracking y kerning, los conceptos que vimos ahorita,
sino también de palabra a palabra, de columna a columna, espaciamiento entre los diferentes elementos que tengo. Y finalmente todo lo relacionado a la tipología, es decir, la tipografía que yo voy a seleccionar para que refuerce ese concepto. ¿Qué es lo que debemos hacer primero a la hora de definir el documento? Bueno, debemos definir primero el área sobre la que vamos a desarrollar el documento. Para el caso del ejercicio 3 que les comuniqué la semana pasada, que íbamos a hacer una revista digital, vamos a trabajar con una medida específica. Ahorita les digo qué medida es con un ejemplo que vamos a hacer. Número 2, debemos definir el tamaño y la orientación que debe tener ese formato. Con definir el tamaño y la orientación, me refiero a que en Illustrator, por ejemplo, cuando usted va a crear un archivo nuevo, usted puede definir aquí tamaño de ancho, tamaño de altura y la orientación, ¿sí? Si es vertical o horizontal y el número de áreas de trabajo que necesita. Por ejemplo, si yo le digo un tamaño carta en orientación horizontal, entonces él me crea esta figura, ¿sí? Este espacio de trabajo. Entonces, esto lo debo tener claro a la hora o antes de empezar. Bueno, luego finalmente lo que voy a hacer es establecer una metodología para poder definir la retícula compositiva. Entonces, ahorita les explico bien cómo poder definir esa retícula compositiva, pero cuando hablamos de la retícula compositiva, la guía que van a tener los elementos de la maquetación, que puede ser hecha en papel y que tiene la finalidad de conseguir el orden y la estética que yo quiero transmitir con esa pieza gráfica. Entonces, ¿qué hace la retícula? Impone orden, uniformidad y coherencia, o sea, le da coherencia al sentido. ¿Qué tipos de retícula tengo? Puedo tener retículas simples, este es un ejemplo de una retícula simple, se conoce como retícula simple porque solamente tiene una sola columna de texto. Mire que aquí está aplicado, por ejemplo, lo que nosotros vimos ahorita de las formas del texto. ¿Cómo debería esta forma? Por ejemplo, un cuadradito, ¿sí? Y luego yo cojo y le hago esta formita de aquí y se la resto al cuadrado para que me quede así y luego convierto esto a texto para que el texto me siga la foto. Bueno, esto es la retícula simple. Puedo tener también retículas de 2 y 4 columnas, como esta. Entonces mire que aquí básicamente se llama retícula de 2 y 4 columnas porque parte como columna 1, columna 2, y a su vez yo podría partir dependiendo si el formato de esa publicación es muy grande, estas dos columnas las puedo partir en 4, ¿sí? Es decir, una aquí, otra acá, otra aquí y otra acá. Normalmente, ¿para qué se utilizan estas columnas? Estas columnas se utilizan para publicaciones que estén tratando temas de pronto muy serios. Ustedes, por ejemplo, si revisan la revista, por ejemplo, la revista Semana, pueden ver que dentro de bueno, aunque aquí me muestran es puras portadas, pero por ejemplo, mire lo que sucede acá. Aquí estoy viendo retícula de 2 y 4 columnas. Mire, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, normalmente, por ejemplo, para la revista Semana, utilizan en gran cantidad de artículos este tipo de columnas o de retículas. ¿Para qué? Pues para que se vea una composición muy simétrica, ¿sí? Muy en bloque, que esto a su vez transmite la idea de seriedad, ¿sí? Genera la idea de la seriedad. Y luego tenemos la retícula entre 3 y 6 columnas, que aquí están las 3 columnas, pero esta tiene una característica y es que, bueno, esas 3 columnas yo las puedo dividir otra vez en 6, por ejemplo, para los periódicos que tienen una gran área, para cubrir esa gran área. Pero también tiene una característica y es que esta yo la puedo combinar las áreas, las diferentes áreas, por ejemplo aquí, mire que aquí yo tengo 2 columnas y estas 2 columnas aquí se convirtieron en una. Entonces esto hace que no sea simétrico como estas y añade de pronto un poquito de dinamismo a las páginas. Entonces, ese tipo de retículas las van a encontrar ustedes, por ejemplo,
en otro tipo de publicaciones, como por ejemplo la revista Shock, que va como orientado a un público más joven, ¿sí? Como un público diferente. Entonces, mire, por ejemplo, aquí están revista de 3 páginas, de a 3 columnas, ¿sí? Donde yo puedo incluir diferentes elementos. Ahora, no todo tiene que ser una regla, digamos que yo puedo romper ciertas reglas también con el tema de la diagramación. Pero mire que aquí en la revista Shock, se me perdió. Se me perdió la imagen que les iba a mostrar, pero bueno. Mire, por ejemplo, las diagramaciones que utilizan. Columnas a los lados y al fondo, en la parte central, por ejemplo, el texto. O sea, sería cuestión como de analizar, dependiendo de lo que yo quiera hablar. Sí, mire que aquí están columnas a 3 o 6 columnas. Entonces, mire, 3 aquí y 3 acá. Y mire que yo tengo la posibilidad de unir aquí, esta solamente la dejo acá, acompaño con texto. Bueno, es decir, esta es como mucho más dinámica que, la de 2 o 4 columnas. Entonces, bien, ¿cómo funciona entonces el tema? Entonces yo inicialmente tengo, por ejemplo, el área que voy a maquetar. Se supone que antes de empezar a maquetar, pues yo ya debo tener listo todo esto. Los textos, los títulos, las viñetas, boxes, hilos, encabezados. Bueno, todo esto ya lo debo tener listo. Debo tener obviamente que voy a hablar en el texto y todo lo demás. Entonces yo tengo aquí el área, supongamos que esta es una hoja carta y esta es otra hoja carta. Y básicamente la estoy dividiendo acá, estoy dividiendo mi diseño en 2 partes, en 2 hojas cartas. Esto con respecto al trabajo que cada uno le toca hacer en los artículos que vamos a publicar. Entonces, lo siguiente, defino la retícula. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, retícula de 2 a 4 columnas. Entonces coloco 2 columnas, luego en la siguiente página otras 2 columnas. Aquí voy a dejar unos espacios, por ejemplo, para la numeración de las páginas y también los medianiles, entendidos como los medianiles son el espaciado que hay entre las diferentes columnas y el espaciado que hay entre el borde de la revista y donde inicia la columna de texto. De igual manera tengo el medianil del centro, que este medianil por lo general cuando es una revista o una publicación que va a ser impresa, pues debo tenerlo en cuenta porque aquí va también el área de encuadernación, es decir, lo que se va a gastar en área, el proceso de encuadernación de la revista como tal. Entonces aquí normalmente uno le aumenta 1 centímetro, centímetro y medio, dependiendo del tipo de encuadernación que vayan a hacer. Entonces después de que yo ya definí esto, entonces lo que voy a hacer es colocar o esto es lo que estamos haciendo acá en la definición de la página maestra, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo acá es colocar las imágenes. Entonces, por ejemplo, esta imagen está cortada en Photoshop. Entonces, yo destino este pedazo acá, destino otra por aquí, otra por acá, bueno, tal. Lo que quiere decir que me quedan estos espacios para escribir textos. Todos estos espacios que no están intersectados. Entonces aprovecho esos espacios para definir, por ejemplo, las áreas de texto y las áreas de título. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar un título, aquí también un título, otro título, un subtítulo por acá, el artículo o el bloque de texto, más ideas sobre el bloque de texto, bloques de texto, bloques de texto. Aquí voy a colocar una caja o un box que me permita hacer una descripción de la foto que estoy viendo acá y otra descripción aquí de esta foto que tengo acá. Entonces, finalmente, cuando yo ya tengo definido esto en papel, ¿cómo voy a hacer la distribución de los textos, de las imágenes, de los títulos, de los boxes, de todo esto? Entonces, cojo y lo paso ya a un software de diseño como Illustrator y puedo ejecutar mi diseño, ¿sí? Que sería este. Entonces, mire que ahí está. Aquí tengo, por ejemplo, un box
donde defino si es un texto que está enmarcado en un cuadradito, en una figura, que en este caso es una forma cuadrada, lo mismo que acá, y esto llama la atención. ¿Sí? Mire, por ejemplo, el tema de lo que hablamos ahorita de la rotulación. Mire que eh, la maquetación está guardando esta tipografía, que es una tipografía con serif, y aquí en el texto lo estoy resaltando con una tipografía diferente, que es como mucho más a mano alzada, para que le dé el contraste con todo lo demás. Obviamente el contraste de colores, de acuerdo a la teoría del color que hemos visto, el tratamiento, digamos, de la escala entre los diferentes elementos. ¿Sí? Yo muestro un elemento aquí bien grande, de pronto estos no son tan importantes, muestro también otra vez otro elemento aquí grande, la disposición entre los diferentes cuerpos de texto y las imágenes, ¿sí? Todo tiene una intención. Bien, entonces esto es lo que vamos a desarrollar nosotros para la maquetación de la página en el artículo que cada uno de ellos, de ustedes tiene. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo por acá, en la carpeta o en el enlace del proyecto que les compartí, que es este, igual aquí se los vuelvo a colocar. Bueno, me deja. Bueno, yo ya se los había compartido este enlace. Igual ahorita le saco pues el enlace para compartirlo en Dropbox. De hecho, creo que, bueno, no. Entonces, este tiene acá una, una muestra, ¿sí? Que este es como para que lo utilicen, ya sea que ustedes definan, lo voy a abrir aquí un momentico. Entonces, mire, este ya tiene las líneas. Estas líneas azulitas salen de las reglas. Las reglas salen con Command R o Control R, ¿listo? Y si ustedes quieren añadirle más, entonces simplemente se paran sobre la reglita y bueno, en una capa que no tenga candadito, que no esté bloqueada, se paran y lo que hacen es bajarla, ¿listo? Aquí se les crea a ustedes como una guía y esa guía obviamente ustedes después la pueden borrar o las pueden ocultar, lo que sea. ¿Cómo oculto las guías para que no me estorben? Me voy aquí al menú vista y le quito acá esto de acá. Bien. Si las quiero volver a ver, pues vuelvo y perdón, que ahí las había borrado. Sí, aquí las escondo y aquí vuelvo y las muestro. ¿Listo? Entonces, bueno, yo las voy a esconder mientras tanto para explicarles cómo funciona el archivo. El archivo tiene, en el que ustedes van a hacer la revista, tiene esto, tiene nombre del estudiante, ¿sí? Un número, nombre del estudiante, y aquí tiene lo mismo pero de manera invertida, nombre del estudiante y después el número. Por ejemplo, ¿cómo lo van a hacer? Yo después les asigno los números, supongamos que a mí me tocó las primeras 4 páginas, entonces el número 1, 2, 3 y 4. Yo tengo 1, 2, 3, perdón, 1, 2, voy a hacer las otras 2 páginas. Sería la página 3 y la página 4. Entonces yo vengo acá, copio, control C, me paso acá, control shift B, control B, perdón. Aquí lo voy a agrupar para centrarlo. Bien. Y hago lo mismo acá. Control C, que paso aquí. Control B, lo agrupo y lo coloco en la mitad. Este me olvidó moverlo. Listo, ahí. Entonces, en este caso, ¿qué haría yo? Ahí sí quedó bien.
Listo. De hecho, se los voy a guardar así como está, ahí, con las 4 páginas. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como a mí me tocó el número 1, las páginas número 1, 2, 3 y 4, entonces le digo acá. 1, coloco mi nombre. Listo. Después vengo acá, coloco otra vez mi nombre. Aquí cambia el número 3. Y finalmente aquí al número 4. Entonces, listo. Ahí ya tengo numeradas mis 4 páginas. Yo tengo, bueno, esta es, aquí está la numeración, ¿no? Estas dos. Entonces quiere decir que esta capa de numeración, como ya cumplió su cometido, la voy a tener allí. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero hablar acerca de, bueno, no sé, cualquier tema. Voy a colocar acá de César Millán, el encantador de perros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a coger esta imagen. De hecho, esta está mejor. La voy a copiar. Vengo y establezco. Esto lo voy a llevar atrás. Perdón, aquí voy a coger estos y les voy a quitar el relleno. Bueno, esta numeración la puedo tirar por acá arriba, listo. Entonces, bueno, queda en la maquetación acá la imagen. Aquí yo le puedo decir crop, ¿sí? Para recortar la imagen aquí un poquito hasta el borde de la página. Y supongamos que tengo allí. Entonces voy a establecer el tema del título. Entonces voy a por ejemplo, este va a ser mi título. Entonces lo voy a buscar una tipografía y a este también le voy a buscar una tipografía. Entonces, por ejemplo, acá lo voy a colocar, digamos, de color amarillo. Esto lo voy a colocar cafecito. Bien, ahí tengo mi... Bueno, y por acá voy a hacer, por ejemplo, voy a buscar un iconito. Listo, lo voy a traer acá, pego. Por aquí hay unas opciones, que estas opciones no las habíamos visto aquí, trazado de imagen. Vengo acá y busco logotipo en blanco y negro. Y lo que hago aquí es, bueno, le doy clic acá para que me salga este cuadro de aquí. Aquí en las opciones avanzadas le voy a decir que ignore el blanco, este acá. Va a decir que tenga más pads y que tenga 79% de esquinas. Aquí le digo expandir y mire, ahí me quedó vectorizado.
vectorizada ya. Pues bueno, voy a coger esto, lo voy a poner, por ejemplo, listo, ahí. Bien, entonces tengo esta parte acá. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, los textos. Entonces, ¿qué hago para colocar los textos? Voy a coger y los voy a hacer con la formita aquí con la formita de la foto. Entonces vengo y hago aquí más o menos una silueta. Sí, la silueta, digamos, no tiene que ser exacta. Y luego póngale cuidado a lo que voy a hacer aquí. Este y este, dentro de las capas, son dos columnas que están separadas. Entonces le voy a dar control 8 para que él me las convierta en una sola. Y luego voy a coger este de acá y este con esta forma y voy a buscar, busca trazos y le digo réstelo. Entonces mire, ahí me queda la formita. Finalmente, ¿qué voy a hacer acá? Entonces voy a buscar el texto. Bueno, supongamos pues que ya yo hice mi texto y todo el... Por ejemplo, este pedacito de acá, entonces lo coloco, tengo acá. Como yo tengo esto como una sola cosa, entonces le digo clic derecho, desagrupar, y vengo acá con la herramienta de texto de área, y le doy clic ahí, pego el texto. Por supuesto aquí le tengo que cambiar el tamaño a la letra, ponerle por ejemplo una letra tamaño 13 y buscar una letra, por ejemplo esta de acá. Entonces voy a seguir colocando información. Listo. Entonces supongamos que ahí tengo mi primera parte del texto. Pilas que cuando ustedes coloquen ahí les salga un cuadrito rojito con un más, quiere decir que hay más texto que está por ahí abajo, entonces para que no les va a quedar el artículo incompleto. Listo, entonces por ahí. Entonces por acá vuelvo y otra vez coloco, por ejemplo, listo, una patica por acá. Y ahora voy a colocar este de aquí. Bueno, este si yo quisiera también lo puedo colocar, por ejemplo, justificado, para que se note más aún el tema de este de acá. Y vamos a bajar este un poquitico. Listo, voy a colocar este.
Bueno, control C, vengo aquí, le doy clic al... Bien, por ahí. Y borremos de aquí para acá. Me pico yo. Listo, ahí lo abrí simplemente para cortar el... Ah, ok. Y ahora sí. Bien, entonces mire, ahí queda ahí va quedando listo, así va quedando la revista. Bien. Les voy a explicar un tema aquí, por ejemplo, con el tema de los, bueno, que de hecho podría aprovechar este espacio de aquí para colocar. Por ejemplo, si yo quisiera, hay una manera de colocar mucha más información. Supongamos que yo tengo este video acá y yo quiero colocar acceso o quiero dar acceso a este video de aquí. Entonces, por ejemplo, yo vengo acá y busco el enlace, lo copio, control C. Mire lo que voy a hacer acá. Voy a buscar una herramienta para generar códigos QR. Esta es buena. Mire, aquí está el enlace. Entonces vengo acá y le digo, bueno, ¿usted qué quiere hacer? Quiero colocar un texto, una URL, ¿sí? Una página web. En este caso es este. Y este sería el código de QR que necesito. Para este caso yo puedo escoger el tamaño que necesito o guardarlo, por ejemplo, como EPS. EPS es formato vectorial. Digo guardar. Listo, aquí me generó el código QR. Entonces vengo y lo saco de acá, lo voy a poner aquí. No debería por qué estar demorándose tanto, pero bueno. De hecho, creo que ahí me bloqueó efectivamente. Bueno, les voy a explicar con otro ejemplo que tengo ahí porque me toca cerrar aquí. Listo. Aquí en el mismo esquema, la misma carpeta de proyecto tienen uno que se llama página ejemplo. Ustedes abren ahí les va a salir también un artículo diagramado, que se lo hice en una clase también así, de Philip Stark. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, bueno, vamos a trabajar con el mismo, aunque no sea, con el mismo código QR, aunque no sea de Philip Stark. Cuando yo lo tengo acá, yo le digo abrir con Illustrator, ahí me genera, copio,
Lo voy a pegar aquí. Mire que aquí lo puedo cambiar de tamaño, ojalá no muy pequeñito para que me lo distinga la cámara del celular. Entonces tengo el espacio ahí y le puedo colocar, por ejemplo, un textico aquí que diga un textico que diga aquí, por ejemplo, escanea el código QR para más información. Y eso lo voy a colocar en una tipografía. Por ejemplo, esta. Voy a colocarlo en. Y aquí le voy a bajar el tamaño. Y lo pongo por aquí arriba. Bueno, que aquí debería ir también de este mismo, con esta misma letra. Bueno, y lo voy a centrar con respecto a este y me queda ahí. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, la persona termina de leer el artículo y quiere ver más información sobre Philip Stark, escoge con el celular y escanea este y eso lo va a llevar a la página, bueno, en este caso lo llevaría al video este de César Millán que tenía por ahí, pero pues aquí obviamente cogería, por ejemplo, este y le diría acá que quiero que la URL sea esta. Entonces aquí pegaría este, ¿sí? Vuelvo y lo descargo, hago todo el tema y me generaría ahí. ¿Esto para qué les puede servir? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen una plataforma que se llama Behance. Behance es un portafolio de diseñadores, o bueno, es una página donde varios diseñadores colocan su portafolio. Entonces usted abre su sesión, inicia sesión allí y, por ejemplo, si usted quiere colocar su portafolio de trabajos o de proyectos, entonces se mete, por ejemplo, esto, digamos las carátulas de ese libro. Entonces usted se mete acá y puede seguir a la gente, no sé qué. Entonces, bueno, aquí colocan ustedes quiénes son, bla, bla, bla. Y si usted ha hecho más cosas o quiere ampliar en otra parte, entonces coloca, por ejemplo, el código QR acá que vaya por ejemplo, a un video de YouTube o bueno, diferentes cosas. Entonces, ese código QR es bastante útil. De hecho, por ejemplo, aquí en ¿qué me hizo? Ah, bueno, venga que reemplace la página. Por ejemplo, ese código QR también tiene unas opciones de colocar una tarjeta de contactos. Por ejemplo, usted coloca acá su nombre, el nombre de su empresa, el correo electrónico, el teléfono, celular, fax, bueno, todos los datos. Y usted coge este código QR después y hace su tarjeta corporativa. Voy a mostrar una tarjeta corporativa por acá. Ah, María, ahora no encuentro la tarjeta que tiene el código QR. Bueno, creo que aquí aparece. Ah, bueno, véala aquí.
Sí, por ejemplo, la tarjetica y uno escanea aquí y le guarda estos datos, se los guarda a la persona que escanea esto en el celular. Entonces es una buena manera, por ejemplo, de guiar a las personas sobre una información que sea relevante, que sea importante. Incluso hay una manera donde uno la puede enlazar para que cuando la persona le escanee el código QR, directamente le abra a usted, por ejemplo, la aplicación de WhatsApp y la gente le pueda escribir desde el WhatsApp, así no esté registrado. Entonces, si usted le da una tarjeta a alguien y esto tiene el código, mire que aquí se escanea el código para enviar un mensaje por WhatsApp. Yo escaneo con mi celular y automáticamente me abre la aplicación para mandarle un WhatsApp a la persona. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está. Esa es como la manera de trabajar pues el proyecto. Bueno, muchachos, ya escogieron tema, cuéntenme en qué van, qué productos o sobre qué cosas van a hablar, si ya tienen más o menos pensada la investigación. La idea es que la semana que viene, bueno, no sé si saben, la universidad dijo pues que durante Semana Santa no íbamos a ver clases por obvias razones, de que jueves, viernes son días festivos y lunes, martes y miércoles pues se definió que como siempre pues no iba a haber clases, sino que le iban a tomar que para descansar y reflexionar y no sé qué. Entonces, la idea es presentar esto, pues él tiene una fecha de entrega, este proyecto tiene una fecha de entrega. Ya les voy a decir a cuándo está planeado. Venga, de una vez la corregimos aquí. ¿Alguien llegó después de que llamé a la lista? Sí, profe, yo, Luis Parrufia. Bien. Edwin Rodríguez sí nunca llegó. Bueno. Sí, profe, yo estoy aquí, Mauricio Rodríguez. ¿Ah, Sí, sí? estaba. Sí, señor. Ah, perdón. No, quien tiene la falta es Melisa. Melisa fue la que no llegó, ¿no? Exacto. Listo. Bueno, bien. Sería para el jueves siguiente a Semana Santa. Estaríamos hablando, bueno, no, pero démosle otra semanita más. Hagámosla para el 23 de abril. ¿Listo? Entonces, es decir, después de Semana Santa, 8 de Semana Santa, la semana siguiente clase y la semana siguiente es la entrega. Entonces sería 23 de abril de 2019. Listo. Entonces la entrega queda para esta semana, para el 23 de abril. Profe, estamos en 2020, ¿no? Sí. Qué pena, hombre, muchachos, que siempre... ¿Qué me hizo? Ve, profe, una pregunta, es que yo no estuve la clase pasada, o sea que hay que escoger un tema así libre y hacerlo pues, así como explicaste ahorita, como una revista. Sí, el tema es libre, pero el tema tiene que, es decir, que sea un tema libre, pero que tenga que ver con un artículo que sea un artículo que ustedes construyan, no es copiar y pegar, pues, de otra parte, sino que ustedes busquen información relacionada a temas de diseño. Puede ser un diseñador, ya le voy a mostrar la página que les mostré a los compañeros de la clase pasada. Aquí a Vale, través de profe. la página del curso, usted se mete aquí a la sala de chat, ustedes pueden ver acá, por aquí, dicen este enlace, perdón, está acá. Este enlacecito acá, que dicen, este enlace pueden ver la revista digital que desarrollamos con los grupos para el tercer curso, el tercer corte. Entonces, ahí está. Lo que vamos nosotros a desarrollar es la parte interna de esta revista. Ya. Por ejemplo, aquí se genera, digamos, esto lo hizo una compañera de ustedes que se llama Valentina Cortés.
¿sí? Este le hizo un compañero de ustedes que se llama Santiago Donéis. Sí, a través de la parte de abajo yo puedo ver los nombres y en este caso estábamos trabajando métodos de fabricación, ¿sí? De plástico. Entonces termoformado, por acá hay corte por plasma, esto ya es otro método de fabricación. Impresión 3D por estereolitografía, maquinado CNC, bueno, procesos de manufactura. Entonces la idea era que cada uno buscara su tema relacionado al tema que le tocó y hiciera la diagramación de la revista. Sí, que es más o menos el ejercicio que les mostré ahorita. Entonces, el tema a ustedes yo se los voy a dar libre. De hecho, siempre lo he dado libre. Mire que aquí está, por ejemplo, acá el código QR, lo que hablábamos ahorita. Entonces, aquí el tema siempre ha estado libre. La idea es que, bueno, como somos 7 nomás en el curso, como son 7 en el curso, pues la idea es que no hagan 2 páginas, sino 4. Y para que no se vaya a ver tan pelado eso, pues simplemente con 14 páginas, sino que tenga pues un número más grandecito de páginas. Entonces pueden hablar de un producto que les guste, que tenga diseño, o hablar del diseño de un determinado producto, o hablar de metodología de diseño, o hablar de un diseñador que les parezca a ustedes, digamos, un duro. Profe, una pregunta. ¿Son 4 páginas, pero incluyendo como la portada o...? No, 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 solamente estamos hablando de páginas internas. Por ejemplo, en este caso, cada uno de ustedes haría la página 1, página 2, página 3 y página 4. ¿Listo? Ah, ok. Aquí sí que puedo, digamos, ¿qué podríamos hacer? Podría ser que ustedes escojan o 2 temas para que hagan 2 páginas de un tema y 2 páginas de otro tema, o un solo tema y desarrollan las 4 páginas del solo tema. ¿Listo? Realmente no es mucho texto el que hay que levantar, porque si ustedes ven, por ejemplo, en esta diagramación, mire que lo que hay de texto es este pedacito y este pedacito. De ahí para allá, eso es puro, ya toda la parte del diseño. Entonces, realmente eso no es mucho texto, o sea, la investigación tampoco tiene que ser una investigación tan exhaustiva, pero sí me gustaría que fuera una investigación que ustedes hicieran y que obviamente tuvieran la oportunidad de digerir la información y de sacar su propia conclusión o su propio pensamiento sobre lo que está hablando. Entonces, simplemente lo desarrollan. Esto que ustedes ven acá son las páginas, o sea, al final, ¿qué es lo que ustedes me tienen que entregar? Por ejemplo, si yo desarrollé, digamos, mis 4 páginas, digamos que esta es una y yo tengo 4 artboards, ¿sí? 2, 3, 4. Al final, usted lo que le dice es exportar, perdón, así, grabar y exportar para pantallas, viene y le da clic acá, aquí le van a salir los 4 artboards, ¿sí? Las 4 cositas, y exactamente así como está, usted le coloca JPG 100, o sea, calidad 100, y lo guarda en esta ubicación. Le dice exportar, y ahí le va a salir, mire, la página. Entonces, ¿cómo lo va a grabar? Si yo le asigné a usted los números 1, 2, 3 y 4, usted simplemente le cambia el nombre y le coloca 01. A la página 202, a la página 303, a la página 0404. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo después cojo estas 4 imágenes, reemplazo las que tiene el archivito acá y él automáticamente me carga las páginas. Entonces ya yo al final les daré el enlace de cómo se ve la página toda, ya armada completa. ¿Listo? Entonces, bueno, Profe, dime. pero en la agenda que vos nos habías mandado, nos habías mostrado que subiste a la página la clase pasada, a la fecha de la entrega aparece otra. Entonces, ¿Qué para fecha que de entrega era? la siguiente semana, o sea, dijiste que la semana del 20 al 24 ahora y allá está en la siguiente semana. Es decir, en la semana del 30. O sea, el 30 de abril. Fue la que les dije, ok.
Bueno, Enguera, salimos de dudas. Aquí está en el correo, en el video, perdón. Un momentico, espera, yo termino Pues aquí es de- el documento